Muy bien, buenos días, hermanas, hermanos. Hoy día vamos a tener esta tercera comunicación. En la primera nosotros hablamos de lo que era la comunicación intercultural y varios conceptos de eso. En la segunda clase o exposición vimos algunos elementos que contribuyen a la comunicación intercultural, que influye, que la detiene, cuáles son algunos de los aspectos que tienden a contribuir a que entre las personas haya una comunicación. Y hoy día es una presentación un poquito más árida tal vez, porque básicamente las diapositivas tienen solo letras, pero hay conceptos que yo quisiera tocar en términos de explicar un poco cómo es el mercado, por decir así, de la transculturalidad, cómo se traspasan o cómo pasan las culturas de una nación a otra, de un sector a otro. Ahora, vamos a usar el término de cultura como lo hemos estado haciendo, ¿no es cierto?, en el sentido de que en cultura no nos referimos a lo culto, a lo virtuoso en ese sentido, sino cultura como el comportamiento de la gente, de las colectividades, de las ciudades o de los países, o incluso de situaciones más locales. Así que vamos a considerar cultura como esa expresión, ¿no es cierto?, del comportamiento, de lo que las personas hacen en su diario vivir y lo que les interesa, y no tanto en lo virtuoso que eso puede hacer. En todo caso, la cultura en estos tiempos es algo que, como dice esta primera diapositiva, atrae inversiones. La expresión cultural de los pueblos, de las naciones, ya es un tema de negocio, es un tema que atrae inversiones. Ya los gobiernos no están poniendo atención en las expresiones culturales de sus países con fines de entretención o de respaldarlas por sí mismas, sino que se ve que hay allí una fuente de intercambio comercial, de inversión, porque este intercambio también genera crecimiento económico y genera crecimiento económico generando empleo. Entonces los gobiernos en los países se dan cuenta que esto es algo que es importante respaldar. Sin embargo, hay una tremenda desigualdad en esta motivación que pueden tener las naciones de compartir sus culturas. Y podemos ver, por ejemplo, que trae penurias esto de tener algunos acceso a la información, por ejemplo, y a la comunicación. Beneficia a algunos pocos, pero no a todos. Por ejemplo, en Tailandia, producto del tsunami, nosotros se murieron 230.000 personas porque no se pudo advertir a la gente que se protegiera producto de este evento de la naturaleza. Sin embargo, un pescador, ¿no es cierto?, que estaba mirando una fuente creo que era del Nat Geo, se dio cuenta de que había un aviso ahí. Él tuvo acceso a la información por una cosa de su cultura. Él culturalmente tenía la posibilidad de estar en internet, en este caso, y él pudo avisar a la gente del borde costero, y así se salvaron 1.500 personas
¿no es cierto? Solo porque una persona tuvo acceso a la información, a la comunicación. Sin embargo, ese otro montón de gente no supo, nadie avisó, de tal modo que esto de tener o no acceso a la comunicación y a una comunicación de otra cultura, ¿no es cierto?, no es solamente un elemento liviano, sino que puede ser muy pesado. Veamos algunas estadísticas. Por ejemplo, el 20% de la población mundial, acapara el 90% del acceso a Internet. Lo que genera entonces, como decía, una brecha, un aumento de la brecha entre ricos y pobres. Por ejemplo, el 97% de los africanos del continente africano no tiene acceso a Internet. Vean ustedes en esta gráfica el bajo porcentaje de servidores, de hosts, de computadores y de acceso a Internet. La CEPAL explica entonces esto como una causa y síntoma de nuestro rezago, del rezago de Latinoamérica, y que por lo tanto tenemos una escasa visibilidad cultural, es decir, no se ha podido poner las culturas latinoamericanas a la vista de los países en el globo. Entonces, como dice Oppenheim, estar afuera de la red, o sea, de Internet, es estar simbólicamente a la intemperie o en una sordera, no escuchar ni lo que viene de afuera, ni tampoco nosotros podemos colocar todo lo que quisiéramos. Europa y Estados Unidos, en esta gráfica, son portadores, digamos así, del 67% de toda la capacidad de Internet, de ocupar Internet. Europa y Estados Unidos ocupan el 67% y América Latina un 4%. Otros países donde están Asia, etcétera, ocupan el resto. Ahora, hipótesis que describen estos dilemas, este dilema, cómo se está dando la cosa en el mundo, estos dilemas estratégicos en la actualidad. Por ejemplo, debe haber un entendimiento de que el desarrollo de la multicultura, ¿no es cierto?, no tiene que ver necesariamente como un esfuerzo de los gobiernos de hablar de la cultura nacional, sino que el esfuerzo de los gobiernos y de otras instituciones tiene que ver, o debería tener que ver, con valorar la riqueza que existe entre las diferencias de cultura. No solamente preocuparse de su propia cultura, sino entender que otras culturas tienen algo que aportar y que de esa manera propicien la comunicación y el intercambio, ya sea interno entre el mismo país o con el mundo. Y esto, de alguna manera, podría contribuir a corregir estas desigualdades. Pero el concepto, primero, es que los gobiernos, los estados, ¿no es cierto?, tienen que preocuparse no solamente por respaldar e incrementar la cultura nacional, sino que darse cuenta de que es importante incorporar otras culturas en el desarrollo de sus países. ¿Qué tipo de prácticas culturales pueden contribuir a que el desarrollo del país, por ejemplo, sea sustentable? ¿Qué tipo de desarrollo, por el otro lado, qué tipo de desarrollo socioeconómico político le puede dar más sustentabilidad a la cultura? Es decir, entonces, ¿cómo la cultura influye en el desarrollo del país y cómo las políticas de desarrollo influyen en la cultura?
La clave es que las políticas garanticen la diversidad cultural y los intercambios puedan ser más equitativos entre los países o metrópolis que tienen un fuerte control de los mercados, por un lado, y los países con alta producción cultural, pero que por otro lado son económicamente y tecnológicamente más débiles. O sea, ¿qué prácticas se podrían hacer desde el punto de vista, por un lado, de la cultura y por otro lado, de las políticas? La idea es tratar de contrapesar, ¿no es cierto?, aquellos países que pueden poner de manifiesto su cultura y que ellos tienen el dinero para hacerlo, las capacidades económicas, y por otro lado, tratar de que se equipare con aquellos países que tienen menos, tratando de que esos países puedan de alguna manera contribuir con sus aspectos culturales. Sin embargo, parece ser que esto no, si bien es una declaración de intenciones y se piensa que puede ser interesante para equilibrar, digamos, el intercambio cultural, sin embargo, parece ser que esta no es la realidad. Y vamos a irlo viendo. Por otro lado, la cultura, o sea, las expresiones culturales, como decíamos, generan ganancias enormes. Pero la producción de espectáculos y programas para medios audiovisuales masivos requiere de abultadas inversiones. ¿Y qué es lo que sucede? Que el Estado, o los estados, ¿no es cierto?, como tienen múltiples otras necesidades que cubrir y que tener en las naciones, ¿no es cierto?, entonces se hacen cargo de los aspectos culturales, de las expresiones de la cultura que son de bajo costo. Y dejan a la empresa privada que administre las que son de alto costo. La televisión, por ejemplo, el cine, la gestión de redes electrónicas. Por ejemplo, si nosotros observamos nuestra propia nación, vemos que el Estado se preocupa de algunas cosas que tienen que ver con la cueca, la danza, la poesía, etcétera, cosas que son bastante populares, pero son, entre comillas, baratas. Sin embargo, la televisión, el cine, y toda la cosa electrónica está en manos de los privados, y muchas veces ni siquiera de privados chilenos, sino que de privados extranjeros, porque el gobierno no se hace cargo de eso porque no puede, porque no sabe, porque tal vez tiene otras prioridades. A fines del siglo XX, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Japón, estas 4 naciones, abarcaban el 60% de exportaciones de bienes culturales en el mundo. Y esto tenía que ver con los programas de televisión, con el cine, con muchas otras expresiones culturales, y ellos siempre estaban visitando países por todo el mundo, mostrando su cultura, lo que ellos tienen. El 60% entonces de las exportaciones de bienes culturales en el mundo, por 4 naciones. La aparición reciente entonces de China, con todo su potencial, está modificando esto, pero todavía es muy leve su influencia en este sentido. ¿Sí? Es cuestión de mirar la cartelera de cines y las películas chinas. Hoy día de repente aparece una, generalmente tiene que ver con la lucha o con una cosa así, pero nada muy de fondo, algunas de fondo, pero la mayoría son muy livianas. Y en la cartelera lo que vemos son exactamente eso, películas que vienen de Hollywood o una que otra de países de Europa. Y como decía, la situación más inequitativa en la expresión de la cultura es el cine. Italia, por ejemplo, satisface las necesidades
del 17,5% de su mercado nacional. El resto son importaciones. España el 10%, Alemania el 12,5%, Francia el 28,2% y Estados Unidos satisface el 92,5%. Es decir, ellos producen, consumen sus propias cosas, pero las exportan hacia las otras naciones. El 85% de las películas difundidas en las salas de todo el mundo proviene de Hollywood. En América Latina el cine europeo es solo del 10%. Obviamente entonces la balanza comercial se inclina en favor de los Estados Unidos en el cine, por lo menos, en muchas otras cosas, pero en el cine en forma tremendamente importante. Entonces, ¿cómo volver sustentable la producción cultural de cada sociedad en esta época de intensa competitividad, innovación tecnológica incesante y fuerte concentración económica transnacional? Respuesta: habría que controlar la expansión de las megacorporaciones comunicacionales y, por otro lado, proteger la producción cultural endógena de cada nación, lo cual parece ser, a la luz de lo que vemos en el mundo hoy día, tremendamente difícil. Es decir, ¿cómo le pones a estas tremendas megacorporaciones que tienen el dinero, cómo las regulas para que ellos no influyan tanto y tratar de que, por otro lado, las expresiones culturales propias de naciones que tienen menos dinero se pongan también en línea? Es una buena idea, pero yo encuentro que es tremendamente difícil, porque lo vemos, digamos, a cada rato, en que la gente, digamos, prefiere pagar, ¿no es cierto?, por algo con muchas luces que algo con pocas luces. O sea, cuando en una nación hay dificultades para comprar los trajes, por ejemplo, para vestir para tener un evento folclórico, en que se hacen esfuerzos para comprar los trajes, y frente a otros que tienen millones de dólares para comprar no solo los trajes, sino las luces y todo eso, no hay ninguna posibilidad de competir en cuanto a colocar la cultura a la vista de todos. Es tremendamente difícil. Este es el panorama que estoy describiendo, porque es importante tener una idea, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con la transculturalidad. Es decir, cómo es que las culturas se pueden traspasar de una nación a otra para que nosotros comprendamos cómo son los otros, qué piensan, qué hacen, etc. Pero es absolutamente inequitativo en el mundo. Es decir, nosotros en Chile podríamos tener algún aspecto cultural favorable o que quisiéramos plantear, pero es prácticamente imposible hacerlo frente a otras culturas que, digamos, pisan fuerte. Entonces, la realidad es que 20 años, 2 décadas de mercados culturales casi enteramente desregulados, o sea, dejados a su libre expresión, no han mejorado la difusión ni de libros, ahí viene la cultura, los libros, ni proporcionan ofertas más diversas de cine o video. Necesitamos repensar las relaciones, lo que en la cultura puede ser negocio, industria y servicio. Luego de las experiencias de apertura económica e intensificación de comunicaciones internacionales, no se aprecia que el mercado organice solo la interculturalidad, ampliando el reconocimiento de las diferencias. Este es exactamente lo que pasa con esto de la economía social de mercado. No se puede dejar todo a la autorregulación, porque se van a quedar atrás, sin duda, los que tienen menos.
Y por eso los estados deben ocuparse, ¿no es cierto?, de que no se queden atrás aquellos que son incapaces de competir, incapaces de proponer algo porque son pobres. Entonces, esto de la interculturalidad dejada a la manifestación propia, ¿no es cierto?, y que a lo mejor pueden competir y que finalmente lo bueno termine quedando y lo malo no es tan cierto así, no se ha producido esa nivelación quizás por la calidad, sino que se produce una diferencia, una situación poco equitativa, más que nada porque algunas culturas tienen la posibilidad de respaldar y hacer que sus culturas, sus expresiones culturales se aprecien mejor. ¿Qué podemos esperar del incremento de conexiones informáticas? Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, puede ser que eso suceda con el cine, la televisión, los libros, los programas culturales, pero el Internet ahora es más barato, por lo tanto hay más acceso. Pero ¿qué sucede? Vemos la misma realidad. No hay ni desaparición de las diferencias socioculturales, ni una radical reducción de las inequidades del desarrollo cultural. O sea, a pesar del acceso que se puede tener a través de Internet, eso no ha colaborado en equiparar las culturas, sino que de nuevo está inclinada hacia unos u otras culturas que están iniciadas, digamos, o respaldadas por países especiales. En este sentido, entonces, se dice, una de las esperanzas de América Latina es que, si bien somos una de las regiones menos conectadas a las redes digitales, por lo menos estamos mostrando un ritmo más veloz en el crecimiento de los servidores, de los hosts y de la gente que trabaja con esto, de los internautas. Pero además de los datos cuantitativos, es preciso considerar que una distribución menos desigual de la riqueza mediática y digital implicaría mayor multilingüismo y policentrismo. Crear posibilidades de acceso para los amplios sectores que no tienen recursos económicos o con lenguas y saberes poco cotizados. O sea, se insiste en que por lo menos es una buena posibilidad de tener un intercambio cultural. Pero esto requiere considerar a las industrias culturales no solo como negocios, sino como servicio, lo cual, visto el corazón del hombre, es algo tremendamente difícil. Pero bueno, por lo menos se sabe cuál podría ser el camino. ¿Cómo revitalizar ahora entonces el sentido público de la vida social? Bueno, en la medida en que esto depende de las políticas culturales y comunicacionales, es evidente que no lo lograremos solo a partir de los estados. Los estados no son capaces, no van a ser capaces de equilibrar estas situaciones. Entonces, la creación de sitios multidireccionales, diversificados y de comunicación abierta, promovidos y gestionados desde focos heterogéneos de la vida social, es decir, no del Estado, sino de otras instituciones, tal como se manifiestan en Internet, ¿no es cierto?, hace pensar en otros tipos de espacios o esferas públicas. Están participando en ellos gobiernos, empresas y movimientos socioculturales independientes. Así, la industrialización de la cultura hace posible ampliar el mapa de las comunicaciones. Sitúa en la conversación internacional más voces y relatos, músicas e imágenes que en cualquier otra época. Es decir, este ya no es un tema, ¿no es cierto?, de los gobiernos, sino es un tema que está entregado también a otras instituciones. De hecho, nosotros lo vemos. O sea, hoy día en Chile mismo hay muchas instituciones, ¿no es cierto?, que están
haciendo conciencia en la gente, están traspasando la información y de esa manera la cultura, que no necesariamente esa fuente tiene que ver con los gobiernos, sino que traen una información distinta, se preocupan de vender un producto informático con su propio sello, con su propio entendimiento cultural y también de lo que ellos consideren que es la verdad. Ahora, veamos un poquito medios para desarrollar la comunicación intercultural así a nivel masivo. ¿Con qué cuenta o con qué contamos, digamos? Bueno, número 1, prensa, radio y televisión. La prensa y la radio contribuyen al desarrollo moderno al configurar una esfera ciudadana que delibera con independencia del poder estatal, lo que estaba diciendo, y del lucro de las empresas. La prensa y la radio. Cuando apareció la televisión, pensamos, ¿no es cierto?, que la prensa y la radio iban a ir siendo cada vez de menor importancia, de menor influencia. Sin embargo, esto no es así, sino que hoy día, en realidad, la prensa y la radio son las que están proveyendo no solo de la información respecto de lo que acontece, sino que le están dando un sentido a lo que está aconteciendo y están incluso ideológicamente proponiendo a la gente esta información. Entonces es una independencia del poder estatal y del lucro, digamos, de otras empresas. O sea, cada cual quiere hacer, trabajar, digamos, con la cultura, incluso con la ideología de la cultura, pero en forma independiente, en forma propia. Y tenemos el cine. El cine es una potente arma de información y de comunicación intercultural. Porque el lenguaje audiovisual es un lenguaje mixto, porque se compone de una mezcla de distintos tipos de significantes y signos visuales y de elementos auditivos. Se puede pensar que a través de esos dos canales sensitivos, el oído y la vista, al menos se puede acceder a una parte de la otra cultura, o que estos ofrecen una perspectiva parcial, sesgada, incompleta, en todo caso, de lo ajeno. Es decir, entonces nosotros vamos a tener una impresión de la otra cultura basada en la vista y en el oído, pero no otras en otros sentidos, y de esa manera es bastante sesgado. Nuestras imágenes de la realidad social entonces son ofrecidas a partir de los medios de comunicación en lugar de estar fundamentados en nuestra experiencia directa del mundo, lo que influye poderosamente en nuestro modo de interpretar las relaciones de sexo, género, relaciones interculturales, etc. Claro, porque el cine nos plantea una muestra de tal situación, ¿no es cierto?, en que nosotros solamente vemos una parte. Por ejemplo, en situaciones alguna situación de película romántica, ¿no es cierto?, los que confeccionan el producto, película, ¿no es cierto?, están haciéndonos ver y escuchar zonas, partes de un relato. Pero nosotros no, parece ser, por ejemplo, cuando nosotros vemos alguna película, entonces el jovencito de la película, ¿no es cierto?, lleva a la niña a su departamento, y curiosamente ese departamento siempre está impecable. ¿Quién lo ordena? ¿Quién lo limpia? ¿Quién hizo esto? ¿Dónde se lava la ropa? Eso nosotros no lo vemos. Es parte de la cultura, seguro, pero nosotros no lo estamos viendo en absoluto. Lo que sí estamos viendo es que él está siempre impecable, elegante. Entonces, entonces nosotros decimos, oye, los jovencitos del norte
La gente del norte parece que no tiene problema. No sé lo que comen, cómo cocinan, etcétera, pero siempre están bien robustitos y alimentados y nosotros no estamos viendo eso. Entonces ellos son mejores. Entonces es un poco sesgado porque recurre a un lenguaje que tiene que ver con la visión y con la audición. Entonces, partiendo pues de que tanto el organismo emisor como el receptor de un texto fílmico interpretan el producto desde el seno de una cultura determinada que no tiene por qué ser coincidente, es necesario ubicar el desarrollo de la comunicación cinematográfica dentro de los procesos de comunicación intercultural. O sea, hay que tomar esto del cine y ponerlo y analizarlo en los procesos de comunicación intercultural que nosotros veíamos y darnos cuenta que lo que estamos percibiendo no es exactamente porque faltan elementos para que nosotros captemos la cultura aquella en su totalidad. Entonces el cine, voy a ir apurándome un poquitito, entonces el cine no es más que una ilusión de la realidad, no es la realidad, pero tiene una potencia tremenda. Incluso cuando los niños o jóvenes, incluso adultos, de repente van a ver una película, ¿no es cierto?, salen tan impactados y incorporan de tal manera lo que ellos vieron como un aporte cultural, que poco menos que ya quieren ponerse una capa y salir volando como Superman. ¿Por qué? Porque esa ilusión que se propuso, ¿no es cierto?, se toma como una realidad y no es así. Entonces el cine no es más que una mentira, una ilusión. Y el cine nace de una doble voluntad. Por un lado, una voluntad ideológica y por una voluntad de lucro. La gente que hace cine lo hace para traspasar una idea, ¿no es cierto?, un concepto de muchas situaciones. Conceptos de la sexualidad, conceptos del trabajo, conceptos del color de la gente, etc. Y por otro lado, la idea es lucrar. Los productores de cine no lo hacen porque les gusta el cine solamente, sino porque lucran con eso. Entonces, no es el cine no es un elemento desinteresado, ¿no es cierto?, que solo se hace por confraternizar, como dice en la diapo, sino que hay un interés que está debajo, que subyace a este traspaso de la cultura. Veamos el tercer elemento que tiene que ver con este traspaso de las culturas. Teníamos radio, prensa, televisión, por un lado, por otro lado el cine y en tercer lugar la internet. La rápida diseminación de las comunicaciones a través de una computadora, tales como internet, conversaciones en línea y el correo electrónico, tienen gran potencial para modificar la manera en que los individuos de otras culturas reconocen y perciben a sus pares y cómo interactúan con ellos. En este proceso de comunicación, como en cualquier otro, se reciben mensajes y se envían respuestas que expresan la riqueza de cada cultura, ¿verdad? El contenido actualmente disponible en Internet, el mensaje que está siendo recibido por los usuarios, si bien es variado y valioso, no ha incorporado aún un importante elemento intercultural, retrasando con ello el ejercicio pleno de los derechos culturales aceptados universalmente por todos los países. O sea, a pesar de que hay traspaso de cultura en la Internet, todavía no hace que se traspase esa cultura, sino que más bien uno se informa de la cultura del otro, pero no le es traspasada la cultura.
Ese es el elemento que se está viendo, digamos, de lo que está sucediendo. Es decir, por mucho que nosotros veamos lo que hacen otras culturas, seguimos cocinando la cazuela nuestra. Y se incorporan, pero con mucha lentitud, otras situaciones. No es, digamos, mirarlo no es algo que impacte de tal manera para funcionar en eso. Al navegar y utilizar Internet no hay solo una aceptación pasiva del material que ofrece al usuario final. Por el contrario, existe una activa selección de contenido y una interacción con el mismo contenido, como también la habilidad para crear material que el mismo usuario genera y que puede ser utilizado para presentar puntos de vista alternativos para públicos más amplios. O sea, los usuarios pueden también colaborar y proponer sus propias producciones y de esa manera comunicar su cultura. A las comunicaciones frontales interpersonales en que se basaba nuestra interacción antes de Internet era cara a cara, ¿no es cierto? Los usuarios del sistema han agregado las comunicaciones virtuales, que no se establecen precisamente a partir de una relación cara a cara o mediatizado por soportes simbólicos, todo lo que significa estar frente a una persona, sino mediante la incursión en espacios de diálogo virtual. La popularización de las comunidades de conversaciones en la red, donde participan personas de todas las edades, profesiones y países, ha multiplicado las comunicaciones interculturales. Pero insisto, el hecho de la comunicación no significa la incorporación. Hay un problema, sí, con Internet, y que me interesa decirlo en estos últimos minutos. Las características tecnológicas del sistema que sustentan este tipo de comunicación entre personas de distintas culturas en algún sentido quebrantan las normas y las variables que caracterizan a los procesos de comunicación intercultural, porque el proceso de comunicación intercultural tiene que ver no solo con la comunicación, sino que ver todo el contexto de la otra persona, apreciarla con muchos otros elementos que no existen en la comunicación virtual. Mientras que en las relaciones interpersonales cara a cara entre individuos de culturas distintas es posible la retroalimentación, identificando y comprobando las características a través de los sentidos y superando de esta manera las barreras que son un problema potencial para la comprensión mutua en un proceso de tal naturaleza. Pero en las interacciones interculturales virtuales, estos elementos, como decía, de carácter simbólico, para las culturas en contacto pasan a un segundo plano. Se ve lo que se ve y nada más. Pues los interlocutores construyen en gran parte de los casos una relación social sobre la base de imaginarios, que para poder funcionar requiere, sin embargo, que los interlocutores compartan competencias informáticas. Y este es el tema que me voy aproximando, ¿no es cierto?, sobre este problema de la Internet y de las conversaciones virtuales. Y es que la naturaleza de las interacciones sociales a través de Internet en los salones públicos, en los chats, ¿no es cierto?, tiene generalmente un carácter lúdico, es un juego, donde los usuarios ingresan con el objetivo de intercambiar opiniones, conocer personas u obtener información. Y nadie espera que el contenido de los mensajes tenga una total correspondencia con la realidad. Entonces hay una simulación convenida o la construcción imaginaria y compartida de los mundos. O sea, si yo estoy chateando con una persona de Sudáfrica, si pudiera, ¿no es cierto?, yo parto de la base que él no me está proponiendo todo, me está dando una parte. Yo sé eso.
Yo no le creo. Y de hecho, ¿por qué se produce muchas veces este comercio, incluso este engaño de niños a través de la internet? Es porque la persona se está haciendo pasar incluso por otro niño y en realidad es un adulto perverso. A tal mundo entonces es una simulación, no es verdad todo lo que estamos viendo. Es necesario entonces distinguir entre la interacción cara a cara, la que tenemos físicamente prácticamente, ¿no es cierto?, y un encuentro, es solamente un contacto. Como decíamos, hay una simulación social, intercambio de ideas que no necesariamente son propias. Hay un espacio personal y no común, digamos el ambiente físico que influye en la comunicación intercultural, entonces aquí queda excluido. Sencillamente lo que uno está viendo es un cuadrito con una imagen, pero no todo el contexto, y en ese sentido no se ve mucho de la cultura, solamente es una cosa parcial y que incluso puede ser mentirosa. Sin embargo, los usuarios aceptan las reglas del juego, no todo puede ser verdad. Es posible perder entonces el límite entre lo verdadero y lo falso, entre lo existente y lo imaginario. ¿Qué se ha visto con respecto a Internet? Es que hay una pérdida gradual de las relaciones humanas y su inmersión en un mundo alejado del contacto con otras personas o emociones. Hay una atrofia en la creatividad y su progresivo aislamiento social. La gente se está yendo para adentro, a su pieza, a su computadora, y ese es todo su mundo, es lo que está ocurriendo. Para los usuarios habituales de los foros de conversación virtual, las diferencias culturales son las que motivan la interacción. O sea, la mayoría de las personas se inclina por establecer una relación social a través de Internet con personas de otros países y otras culturas, pero que de alguna manera tienen intereses afines. De aquí el creciente aumento de las comunidades virtuales. La variable que determina el éxito de la comunicación intercultural, ya sea esta cara a cara o de naturaleza virtual, es definitivamente la concepción del mundo que los interlocutores tienen. Es decir, yo pienso que el mundo es de esta manera y encuentro un partner, un socio, alguien que piensa relativamente igual y me engancho y sigo una relación virtual con esa persona. Eso es lo que es la motivación. Ahora, dos palabras para terminar. ¿Qué tiene esto que ver, digamos, con nuestra preparación? En términos de misiones, en términos de querer nosotros incorporarnos y contactarnos, comunicar con otras personas, ya sea a nivel local o a nivel transnacional. Este es un panorama de lo que ocurre, esto es lo que está pasando, cómo la gente en el mundo se está impactando con las culturas, con otras culturas, a través de estos medios. Vemos que hay una gran cantidad de gente que está en su casa y no tiene idea del mundo. 97% de los africanos no saben nada. Pero el 97% no tiene acceso a Internet. Por lo tanto, ellos todavía siguen pensando que el mundo es eso. La última vez, o una vez que estaban visitando en Estados Unidos, estaba conversando con una señorita absolutamente norteamericana. Y por supuesto no sabía dónde estaba Chile, no sabía, cuando yo le dije que yo era de Sudamérica, ella pensó que yo era de la parte sur de América, de los Estados Unidos, que ni siquiera comprendía la palabra Sudamérica, porque ella no tenía necesidad de nada más que los Estados Unidos.
Pero a través de Internet la gente ahora ya sabe por lo menos dónde está Israel o Isla de Pascua u otra cosa, y va comprendiendo el mundo. Pero estas son las herramientas. Entonces nosotros, como cristianos que queremos ir hacia otras culturas, podemos usar estas herramientas teniendo este panorama, sabiendo que así es la cosa, así se está moviendo. Hay economías tremendamente fuertes tratando de traspasar culturas ideológicamente opuestas al cristianismo y que tienen una fuerza impresionante, impresionante. Y es a ese mundo que nosotros queremos ir. ¿Cómo la gente está comprendiendo otras culturas? ¿Qué es lo que está pensando respecto al matrimonio, a las situaciones laborales, a los hijos, etcétera? Se están alimentando de esto. Y hay alguien que está detrás, que está interesado por un lado en lucrar y por otro lado está interesado en traspasar la ideología que ellos quieren a través de todos estos medios. Este es el panorama que nosotros enfrentamos si nosotros queremos usar las redes, el cine, o traspasar nuestra propia cultura hacia otros. Muy bien, muchas gracias.